Hello again, we are Chris and Nellie from Las Vegas. Buenos días tengan todos ustedes. Estamos aquí, Chris y Nelly, desde la ciudad de Las Vegas. Today we're going to talk about baptism. Hoy día vamos a hablar sobre el tema del bautismo. Now, one of the previous videos we did go over baptism a little bit. En algunos de los videos anteriores hablamos sobre bautismo en muy poco. But as in Hebrews chapter 6 tells us, Pero como Hebreos capítulo 6 nos dice, that we have to go a little more extensive. tenemos que hacerlo un poco más extensivo. So we're going to read from chapter 6, verse 1 through Hebreos 1 and 2. Capítulo 6, versículos del 3, 1 and 2. versículo 1 y versículo 2. This is where we started when we first started these videos. We started from this chapter Comenzamos por en este capítulo because we wanted to show you that porque this queremos, is the basics of what the teacher is supposed to teach. porque es lo más básico y lo que un maestro debe de enseñar, es comenzando por esto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Okay, so we've already talked about repentance from dead works and faith toward God. Ya hablamos sobre ya hablamos por el arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. And there's much more to say, Pero hay mucho más que decir. but we want to just go through these principles, Pero queremos ir a hablar sobre estos principios. and then the Lord willing, we'll go back and add on to all the other Y de así things we've gone over. seguir adelante y seguir agregando las cosas que van junto con esto. Because there's so much to talk about, the Porque hay parables, mucho de qué hablar sobre las um, parábolas, just so many things in the letters, en las cartas, demasiado que ver, in the Old Testament, the en el law, Antiguo Testamento, en la ley, so many things to look at. muchas cosas que se pueden ver en ellos también. So here he mentions the doctrine of baptism. Aquí menciona la doctrina del bautismo And it says baptism's plural. y diciendo acá bautismos como plural. So if you read the scriptures, you know Si that vemos en las there's escrituras the baptism of water, el bautismo de agua, the baptism of the Spirit, está el bautismo del Espíritu baptism of fire. y el bautismo de fuego. I think that's all it talks about, the scriptures. But Pienso que eso es todo de lo que menciona. baptism of suffering, Jesus mentioned. Bautismo de sufrimiento cuando Jesucristo menciona también. But anyway, we're going to look at the baptism of water today. Vamos a ver hoy día sobre bautismo de And agua. we're going to start out in Romans chapter 6. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 6. This is where Paul gives a picture of what baptism looks like. Aquí Pablo nos dice qué cosa es el bautismo. One through 6. Vamos a leer Romanos 6 del versículo 1 al versículo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Okay. So he gives the picture here Nos da aquí la idea of being buried underwater de ser sumergidos o enterrados en agua and to stand up again y salir otra vez and to stand in newness of life. y estando otra vez en una nueva vida. And this is really what baptism is all about. De eso se trata Is el that bautismo. showing that you're going to walk in the ways of God. Que es como que nosotros mostramos que vamos a caminar siguiendo el camino de Dios, And that you'll put away the old dejando de lado lo viejo and not walk in the ways of the world anymore. y no caminando en el camino como va el mundo, no caminando como el mundo. So really the picture of baptism is to put off the old and put on the new. La idea del bautismo es dejando de lado lo nuevo y vistiéndonos, dejando de lado lo viejo, el pasado, y vistiéndonos de lo nuevo. And notice he says it in verse 4, Versículo 4, or I'm sorry, in verse 5, versículo 5 dice, it's in the likeness of his death. porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. So it's not the likeness of how we think we should die, Es no como que nosotros debemos saber cómo vamos a morir, but it's how he died. es como tener en cuenta de la manera como él murió. And he was, because you know, I've seen a lot in a long time. I've seen a lot of the way people are. He visto mucho en tiempos cómo la gente realmente es. And I've seen so many people say, well, I'm personas crucified with dicen, Christ, I'm born Estoy again, crucificado con Jesús But- y he nacido otra vez. but they're still walking in sin. Pero aún así siguen caminando en pecado. And they don't realize that, No se dan cuenta. no, it's not how you think it should be No done, es como que el problema no es lo que tú piensas que debe but de put ser. off the old, the way Poner lo viejo, Christ set the poner lo example. malo atrás, tomando a Jesucristo como The old ejemplo. man should be dead, Porque el viejo hombre Not to debe keep- estar muerto. not to keep coming back. No tratar de ser otra vez como eras antes, no. Now I realize it's a process, Yo sé que es un proceso, but there's certain things pero hay ciertas cosas that once it's dead, it should be gone que forever. cuando ya están muertas, realmente deben estar exterminadas para siempre. Let's go over to Ephesians. Libro de Efesios, Ephesians chapter 4. capítulo 4. So it's in verse 17 through 24. El versículo del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se integraron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 19. All the way through to 24. Hasta el 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Okay, you see, so it's not, it's to die, Es morir put to death the old man dejando dejando de lado al viejo hombre in the way of God, de la manera como Dios which is quiere, in righteousness and true holiness. que es en justicia y en santidad. And that's also the new man, Y esto viene a ser el nuevo hombre, in righteousness and true holiness. en justicia y santidad. Some people say, well, we can't be, Algunas personas we dicen, can't be holy, we can no try, puedo but we ser, can't be no holy, podemos ser santos. or we He can't be tratado, pero no righteous. puedo. He tratado de ser justo y no puedo. But the scripture says, don't be La- deceived. En las No. escrituras dicen, no se dejen engañar. He who does righteousness Aquel que hace, is righteous que hace lo justo as God is righteous. es justo porque Dios es justo. So we can do this. Yo sé que podemos hacer esto. The scriptures keep telling us we can. Las escrituras nos lo dice que sí podemos hacerlo. I mean, it started out here, don't walk as the other Gentiles walk. Aquí dice, no caminemos como los gentiles caminan. And they walk in sin. Ellos caminan en It's pecado. It's not just unbelief, but No es que solamente no crean, they walk in unrighteousness. ellos caminan en injusticia. Now, like I said before, I know this is a process, but Yo sé que es un proceso, certain things, like pero hay ciertas cosas. looking down in chapter 5 Por ejemplo, vamos a leer en capítulo 5, in verse 3. Versículo 3. Some things should not be done anymore. Algunas cosas no deben de darse otra vez. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Okay, so there's things that Hay cosas that maybe God is working on us, que yo sé taking que time, Dios está obrando en nosotros y que tal vez tome things tiempo, like patience and como anger, paciencia, como tal vez la paciencia, como la ira, but pero other things, otras cosas they should be put away deben ser ya puestas de lado, dejadas de lado, and never come back. y que nunca regresen, para que nunca regresen. Yeah. Now look in, let's go back to chapter 4, Capítulo 4 and verse en Efesios, verse 28 gives a versículo real 28. easy example of putting off the old, putting on the new. Aquí nos da un ejemplo de cómo dejar lo viejo y poner lo nuevo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Okay, so it's putting off the old. The law tells us do not La steal, ley lo dice, no robar, but the law doesn't. But also, the law is telling us to be givers, love your neighbors pero yourself. también nos dice, ser buenos dadores es como amar a tu prójimo como a ti mismo. And so the process is to El stop proceso stealing, viene a ser, deje and start de giving. robar y comience a dar. and then once you start giving, God will teach you how to give. Cuando comience a estar dando, entonces el Señor te está enseñando cómo dar. He'll teach you what it means to be a merciful Te va a giver enseñar cómo ser misericordioso and a generous giver, y generoso. and that's the way it works. Y es como funciona. And that goes with all of the things in our carnal minds that we're trying to change. Y eso funciona para todas las cosas carnales que tenemos en nuestra mente y estamos tratando de cambiar. And so everything we're trying to change, Todo lo que tratemos de cambiar, we have to look for what it means the old and what it means the new. tenemos que analizar y ver, cuál es lo viejo y cuál es lo nuevo. Now let's go over to 1 Peter. Primera de Pedro, Chapter 3. capítulo 3. So this is talking about baptism again, Habla sobre el bautismo otra vez. and we're going to start reading in just 20 and 21. Versículo 20 y versículo 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios,
en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Okay, so this is saying the same thing as Paul did Aquí in es Romans, igual como Pablo nos lo dice en Romanos, just using a different way of saying it. usando diferente manera. It's not the act of baptism No es el acto del bautismo that's going to save us, que nos va a salvar, but what's going on in our mind and in pero our lo heart, que va en nuestra mente y en nuestro corazón, putting off the old dejando de lado lo and viejo putting on the new. y poniéndonos, vistiéndonos de lo nuevo. So baptism is a picture of what's going on in our heart. El bautismo viene a ser como la figura de lo que va pasando en nuestro corazón But not just our heart, but in our mind. y en nuestra mente, Because how we think has to be different. porque lo que pensamos tiene que cambiar, So tiene que ser diferente. if you have trouble with Si tienes, somebody does something wrong to you and si you tienes problema con alguien you que have te ha trouble with your tongue, faltado y tú tienes problemas con tu lengua and you want to lash out at them, y quieres retribuir con tu well, lengua, in your mind you have to start thinking, en tu mente if somebody offends me, tienes que pensar, I'm not going to say a word. si alguien me You start ofende, no voy a decir nada. You have to start thinking, Tienes changing que your thinking. pensar y cambiar en tu mente. And then with more practice, Y más práctica, con más práctica, when you succeed at holding your cuando tongue, tienes éxito y retienes tu then lengua, sooner or later it's going to be called, your heart is what it's going to be changed, not just your En- mind. y entonces el corazón va cambiando And you'll want to start giving a soft answer to y people. vas a dar de respuesta una And- respuesta suave, una And so, I mean, respuesta that- buena a that's la just- gente. Easy example. I know it's not all easy, but- Yo sé que es un ejemplo no tan fácil, but, yo sé que no es fácil, and sometimes it's hard to figure out what to pero a do, veces es difícil how to change. cómo puedo cambiar, pensar de cómo puedo cambiar, qué But puedo hacer. you always have to be thinking, what do I have to do? What is it? What's Sí. the old and what's the new? Debemos de pensar siempre cuál es lo bueno, cuál es lo viejo y cuál es lo nuevo, And the practicando. scriptures give examples. Y las escrituras nos da The ejemplos. scriptures show, like I just said from Proverbs, La escritura nos demuestra, aún en el libro de Proverbios dice, a soft answer turns away wrath. la respuesta dulce hace que el odio se desaparezca, huya. So and that's why we need to read the scriptures and be taught of the scriptures, Por eso tenemos que leer las escrituras, enseñándonos con las escrituras, so that we can learn the ways of para God. que podamos conocer de la manera como es Dios. Now some say that we have to be baptized Algunos dicen que tenemos que ser bautizados because his baptism, Jesus was baptized, porque nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. but according to 1 Peter, it's not De the acuerdo act that con primero de saves us, Pedro, dice que no es el acto de hacerlo, but it's what's going on in our mind pero and in our lo que va heart. en tu mente y en tu corazón. Now, so Jesus was baptized, Jesucristo fue bautizado. and he says, he Y told dijo John that dijo a Juan this el must be done bautismo. because of righteousness, Esto debe ser hecho porque esto es justo, because it fulfilled the prophet. pero porque se tenía que cumplir las escrituras. But what I say is Pero lo que yo that digo, we should follow the example of everything that Jesus did. debemos de seguir todo el ejemplo que And Jesucristo so hizo. if he got baptized, Si Él se bautizó, we should get baptized. debemos de ser bautizados. But if it's not possible, Pero si no es posible, that doesn't mean that the baptism still can't go on in our heart. no quiere decir que el bautismo no puede estar And en in our nuestro mind. corazón o en nuestra mente. And what he did Lo que Él hizo, was he laid a pattern not just for baptism, but for everything, all our walk. Él dejó sus huellas a seguir, no solo en el bautismo, pero en todo aspecto de nuestra vida. So baptism is a statement
El bautismo viene a ser como un of our faith. viene a ser como un hecho de nuestra fe. It's similar to, let's go to Romans 10, honey. Romanos 10. Let's go there for a minute. Romans 10 says that we that we believe with our heart, and then we confess with our tongue. Si creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra lengua. That's in chapter 10, verse 9 and 10. Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Okay, so you believe something, Si tú crees en algo, you believe in your heart, and with your lo mouth you crees en confess tu it. corazón, lo confiesas con tu boca. So there's a faith, and Hay then una there's fe. an action that Ahí hay una acción matches it. que realmente va acompañado And so junto con esto. baptism is the same. El bautismo es lo mismo. You're showing Tú demuestras people a las personas something that you're showing them with an outward de la manera, something outward that's going on inside. muestras a las personas en algo realmente sustancial, algo que ven ellos, pero con eso demuestras lo que está dentro de tu corazón. O sea que tú le demuestras al público, a las personas, con este acto, que lo que tú crees está en tu corazón. Mm-hmm. Let's go over to chapter 12. Romanos capítulo 12, Verse 1 and 2. Versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay, so there's many verses like this Muchos versos como este that shows que nos demuestra that we're supposed to be transformed, que debemos de ser transformados, and we'll see that it's transformed by the Word of God transformados por la palabra de Dios and the Holy Spirit. y el Espíritu Because Santo, it's the work of the Holy Spirit porque realmente es el trabajo del Espíritu that's Santo teaching us and que nos correcting us enseña, que nos corrige and just showing us y who God is. y que nos demuestra quién es Dios. And so, but the important part is here Lo is más importante en este to punto, not be conformed to the world. no debemos ser nosotros como el mundo, no debemos de ser conforme al mundo, So it's putting off the old, putting on the new. poniendo lo viejo atrás, vistiéndonos de lo nuevo. So again, it's a process. Yo sé que es un proceso. So let's go to Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2. See if you remember what we read in Hebrews chapter 6. En Hebreo capítulo 6, ¿se acuerdan que acabamos de leerlo? It said that we can go on to maturity Podemos ir en madurez if God permits. si el Señor nos lo permite. So even Hebrews chapter 6 is telling us it's a Aún process. así nos dice eso. Quiere decir que es un proceso. That just like a child takes time to grow to an adult, Como cuando al niño le toca mucho tiempo poder madurar y crecer en adultez. it's the same for us. Es lo mismo para nosotros. Okay, so in chapter 2, En Colosenses capítulo 2, we're going to read verse 10 versículo through 10 13. hasta el 13. Y vosotros, ¿estáis completos en Él?
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amen. Right, so here it's comparing Y circumcision nos compara la circuncisión and baptism. con el bautismo. Now, circumcision, if you're familiar with that, Si usted está familiar con, si usted sabe lo que es Yo- la circuncisión, está familiarizado con esto, it was the sign of the old covenant. es el signo, la señal del viejo pacto. And I don't mean with Moses, but with Abraham. No con Abraham. So God said, I will give you descendants, Te daré descendientes, dijo el Señor. and they will inherit the land, Heredarán la tierra, and it'll be like the stars of the heavens. serán como las In estrellas, number. de números serán como las estrellas en el firmamento. So that was God's promise. Y esa fue la promesa de Dios. And he said, I will do this if you will be my people. Dios, yo haré esto si ustedes son mi That's what he pueblo. told Abraham. Le dijo eso a Abraham. And Abraham's, that was God's side Eso of fue the, lo que of the Dios le covenant, dijo. of the agreement. Es la parte que Dios le dijo a él. And Abraham's side was En la parte de que correspondía a Abraham, to be circumcised. tenía que ser circuncisados. And that was the agreement. Y ese fue el acuerdo. So what it meant to be God, the people of God, was to be circumcised. El pueblo de Dios tenía que ser circuncisado. I mean, it goes deeper than that, because God's people, he was always looking for people that were going to walk in his ways. Pero Dios siempre buscaba un pueblo que camine como él caminaba. Maybe we should just look at that for a minute in Genesis. Génesis, Yeah. libro de Génesis, I think it's in chapter 15. capítulo 15. Because God knew that Abraham would walk in his ways. Dios sabía que Abraham iba a caminar en sus caminos. I don't know if I can find the verse, but I'm going to look here real quick. Let's see. I'm just going to pause it here while we find this verse. Vamos a encontrar los versos. Yeah. Okay, we found the verse. Encontramos el verso. It's in Genesis 18, verse 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Okay, so this is important scripture because it explains that to be God's people Aquí nos explica, is to walk in righteousness. ser pueblo de Dios es caminar en justicia. God foreknew him. Dios lo conocía, He knew that he would walk in conocía righteousness. que él iba a caminar en And so justicia. he made this covenant with him. Y entonces hizo el pacto con él. It's a covenant of faith, Es un pacto de fe. but circumcision was a sign of that covenant. Pero a la circuncisión fue un signo And so back in Colossians, del pacto. he En Colosenses he compared the co- two with baptism. se compara ahí el bautismo The con la circumcision circuncisión. of the heart
La circuncisión del is what corazón he was really pointing at. es lo que realmente esto se está hablando sobre esto. And circumcision means circle. Circuncisión quiere decir So it's es hacer una taking circunferencia, all the flesh out of the heart. sacar sacar la carne del corazón. Just like in baptism, Como en el bautismo, it's the whole old man is dead. todo el viejo hombre es muerto. And so this is the example. This is the picture Ese es un ejemplo that it's pointing at the condition of the heart. Que aquí se dirige a la condición que tenemos en el corazón, cómo es And- nuestro corazón. And just like circumcision was a sign of the old covenant, Como la circuncisión fue un signo del antiguo pacto, baptism is a sign of the new covenant. el bautismo es un signo del nuevo pacto. So it's the agreement between Es el us and acuerdo God. entre Dios y nosotros. So it's not just a statement to people of No solamente of our faith, es tan solo a dejar claro a todo el mundo qué cosa es nuestra fe, but it's a statement to God. pero también es una declaración hacia Dios. So you're telling God, Le estamos diciendo I'm going to walk in que your voy a ways, caminar en tus caminos and I'm going to put off the old and put on y the new. voy a poner lo viejo y me voy a vestir de lo nuevo, poner de lado lo viejo, me voy a vestir de lo nuevo. So being baptized Ser bautizado is stepping into the new covenant. es dar un paso en el nuevo pacto. It's making the agreement with God Es hacer un acuerdo con Dios that I will let you que write the write the law in my heart. que voy a dejar que Dios escriba la ley en mi Because that's what the corazón. new covenant is. De eso se trata It el says, nuevo I'll write pacto. the law in my heart, the Real hearts of my people. Escribir la ley en el corazón de mi pueblo, dice el Señor. And so when that happens, Cuando esto sucede, this is something important to understand. es algo que debemos entender. Then the law is not like written on a wall or in a book, La ley ya no está escrita en una pared o en un libro, because then it's somebody else's law. When it's written when it's written somewhere else, it's not yours, it's somebody else's. Cuando una ley está escrita en algún lugar o es editada en algún sitio, no es tuya, eso pertenece a alguien que la hizo. But then when it's written in your heart, it becomes Pero your cuando own. tú tienes una ley en tu So corazón, you're saying these are not just viene a God's ser laws, but they're my tuyo. laws. ya no solo son de Dios, ahora son parte de mí, están en mí, So it becomes part of you. viene a ser parte de uno. And that's what the new covenant really is trying to De eso se tell trata us. el nuevo pacto. Jesus says, if you love me, keep my Sí, commandments. Señor, dice, ¿me amas? Sigue mis It mandamientos. means you keep them for yourself. Quiere decir que los tengamos para nosotros mismos. It's not some kind of outward No es algo, following of the law, because then you're just serving the law. no es tan solo seguirlo, porque al final solamente estás sirviendo la ley. Tienes que atesorarlo en tu corazón, And tenerlo. a lot of people fall into that trap. Muchas They start personas, serving the law instead of serving el God. problema está que muchas personas comienzan a servir la ley y no sirven a Dios. But He wants to put all these things in our heart. Quiere poner todo en nuestro corazón. Now back to Colossians, honey. Colosenses, So in verse 13, capítulo chapter 3, chapter 2. capítulo 2, versículo 13. He said, and now being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, has he made alive together with him, having forgiven you all trespasses. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. So it doesn't matter what your past is, No interesa cuál es tu pasado, only what your future is. interesa cuál va a ser tu futuro. So God wants to, renew us in righteousness Él quiere renovarnos en justicia, and true holiness. en verdad y en santidad, So we'll be a new para que person seamos unas nuevas personas, created in the image of Christ. creados a la imagen de Cristo. So Adam is the old and Adán And viene, Jesus Christ is viene the a new. ser el viejo
Y Jesucristo es lo nuevo. And so, so baptism is a sign of the new covenant, El bautismo es un símbolo del nuevo pacto and it's a sign that we've changed. y viene a ser un símbolo de que nosotros hemos On cambiado. the next video, we're going to look at the baptism of the Holy Spirit, En el siguiente video vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. and we're going to see that we're going to see what our responsibility with the Holy Spirit is Y also. vamos a ver toda la responsabilidad que tenemos con el Espíritu So we'll Santo. take a couple of videos talking about that. Va a tomarnos 2 videos para poder hablar sobre este tema. You have anything, honey? Anything Mm. else? Eso es todo. Okay. Well, and we'll sign off. Que la paz de Cristo esté con ustedes, Señor los bendiga y seguimos orando por protección de lo alto en estas circunstancias que atravesamos. Vamos a seguir orando uno por el otro para que el Señor nos proteja y nos dé más entendimiento y podamos ayudar a otros en necesidad. Que el Señor los bendiga. Dios bendiga.